Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante y del cual me han solicitado mucho que elabore una cápsula jurídica al respecto, y es el relativo a las causales de procedencia del amparo indirecto en materia penal. Todo ello, desde luego, partiendo de lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo. En ese tenor es importante precisar que, de acuerdo a lo previsto por la fracción primera del dispositivo legal en comento, el amparo indirecto en materia penal procede contra normas generales, entendiendo por norma general aquella que va dirigida a la colectividad en general, es decir, no va dirigida hacia una determinada o un determinado grupo de personas, sino que es general, abstracta e impersonal. Estas, recordemos, se clasifican a su vez en dos: lo que son las normas de carácter autoaplicativo y las normas de carácter heteroaplicativo. Las primeras son aquellas que por su sola entrada en vigor le causan un perjuicio al quejoso, mientras que las normas de carácter heteroaplicativo son aquellas que requieren del primer acto de aplicación para poder acudir al juicio de amparo, pues es el momento preciso en que se aplica de manera particular la norma jurídica en contra del quejoso. Ahora bien, es importante precisar que en materia penal, por regla general, la primera ocasión en la que se aplica la norma y que pudiera causar un detrimento a la esfera jurídica del quejoso, pues es precisamente la emisión de la sentencia, donde se resuelve en relación a su inocencia o culpabilidad, por lo que por regla general eso va a ser materia del amparo directo, observando desde luego las reglas de procedencia del mismo establecidas en el artículo 170 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, por excepción, pudiera ser que se emitiera una reforma en materia penal que, con su sola entrada en vigor, pudiera causar perjuicio a alguna de las partes dentro del conflicto penal, como sucedió en su momento con la reforma en materia de daño culposo por tránsito de vehículos, donde por su sola entrada en vigor la víctima o ofendido consideró que se afectaba su esfera jurídica, pues se redujo a tan solo un año el derecho que tenía para exigir la reparación del daño que se le había ocasionado derivado de un hecho de tránsito culposo. Es decir, recordemos que en el 2008 las conductas en las que únicamente se causaba como resultado un daño a la propiedad de manera culposa y con motivo del tránsito de vehículos dejaron de ser delito y se convirtieron en infracciones. Luego, entonces, en los artículos transitorios de la reforma en comento se estableció que aquellas personas que habían resultado afectadas de los daños tenían un año a partir de la entrada en vigor de la reforma para reclamar la reparación del daño. En ese sentido, entonces, la víctima tuvo la oportunidad de promover el amparo porque por su sola entrada en vigor le causaba algún perjuicio. Ahora bien, también podría suceder que, tratándose de aquellas causas penales que ya estuvieran en su momento ante el juez de instrucción por haberse dictado en ese momento lo que era el auto de sujeción a proceso, se decía que los jueces, en ese entonces de paz penal, tenían que remitir los asuntos ante el juez de paz civil y que la víctima tenía un año, y lo que hacían en ese momento es notificarle a través de estrados esa determinación, y en muchas ocasiones se dejaba en estado de indefensión a la víctima o ofendido. Por lo tanto, aquí también se daba la oportunidad de promover el juicio de amparo, ya no por una norma de carácter autoaplicativo, sino heteroaplicativo, porque ya se había aplicado la norma en su perjuicio. Ahora bien, después tenemos lo que sería el amparo
contra actos fuera de juicio o proceso, así como también lo que son los actos de ejecución. Es decir, en el artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo, nos habla de dos supuestos. El primero son los actos fuera del proceso o juicio, es decir, todavía no se ha iniciado el proceso. Recordemos que conforme a lo que dispone el artículo 170, fracción primera de la Ley de Amparo, el proceso penal inicia con la celebración de la audiencia inicial y culmina, por supuesto, con el dictado de la sentencia respectiva. Y en ese orden de ideas, también el artículo 211, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, refiere también que el proceso inicia con la celebración de la audiencia inicial y culmina con el dictado de la sentencia. Entonces, ¿de qué tipo de actos estamos hablando cuando hacemos referencia a actos fuera de juicio? Son aquellos actos que son desplegados o realizados por un tribunal propiamente dicho, como es la autoridad judicial, en este caso el juez de control, previo al inicio de lo que es el proceso, como pudiera ser en su momento una orden de aprehensión, una orden de cateo, la intervención de comunicaciones privadas, la toma de fluidos corporales, obviamente sin consentimiento, en este caso del imputado, sino por autorización del juez de control, es decir, todos aquellos actos que requieran de autorización por parte del juez de control son actos fuera de proceso o juicio, porque aún no se inicia el proceso y donde por regla general tenemos que agotar el principio de definitividad, salvo las excepciones que establece la propia ley de amparo, como pudiera ser lo relativo a las órdenes de aprehensión, donde no estamos obligados a agotar los recursos ordinarios que en su caso prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y por lo que hace a los actos de ejecución, como su nombre lo indica, son aquellos que están a cargo de las autoridades penitenciarias y a cargo también de lo que sería el juez de ejecución, y donde estamos obligados también por regla general a agotar los recursos ordinarios que en su caso prevé la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, puesto que ahí se prevé lo que es una audiencia, ya sea ante el juez de control o en su caso ante el juez de ejecución, y también se prevé el recurso de apelación, por lo que, de acuerdo a los criterios que ha establecido la jurisprudencia por parte del Poder Judicial, es necesario agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Luego tenemos lo que sería la fracción quinta, que contempla lo que son los actos dentro del proceso, es decir, ya se inició el proceso como tal, ya se llevó a cabo lo que es la audiencia inicial, y estos actos, además de llevarse a cabo dentro de lo que es el proceso, tienen como característica primordial que deben tratarse de actos de imposible reparación, entendiendo por ellos aquellos en los que se violentan derechos sustantivos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de la materia en los que México es parte, y que por su naturaleza se dice que son de imposible reparación, dado que no pueden ser analizados y reparados al momento de emitirse la sentencia definitiva, por lo que estamos obligados a combatirlo a través de los recursos ordinarios que en su caso prevé la ley, salvo las excepciones que establezca también la misma. Ahora bien, a estos tres tipos de actos que mencionamos, es decir, los actos fuera del proceso o juicio, los actos de ejecución y los actos dentro del proceso, le vamos a conocer como actos de tribunales propiamente dicho, porque emanan precisamente de un tribunal, en este caso de carácter judicial, como lo es en este caso un juez de control. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el presente video, vamos a continuar explicando las diversas causales en otro subsecuente. Hasta pronto.